En los videos 1 y 2 vimos la biología y su relación con la ingeniería de alimentos, el método científico, las características de los seres vivos y sus niveles de organización. Estos temas serán la base para profundizar más adelante en la materia. En este video, que es el tercero, vamos a enfocarnos en los elementos químicos que componen a los seres vivos y en algunos conceptos básicos de biomoléculas. La química de los seres vivos, como la de las biomoléculas, en su mayoría tiene que ver con la química orgánica, ya que los componentes son moléculas orgánicas que de alguna u otra manera terminan estando unidas a moléculas inorgánicas. Cuando hablamos de química orgánica, hablamos de la química del carbono y sus 4 enlaces, que generalmente interacciona mucho más con oxígeno, nitrógeno, con hidrógeno y también con azufre. Otros elementos que también están presentes en la materia viva son el fósforo, el cloro, el sodio, el calcio, el cromo, el hierro, el magnesio, el cobre, pero estas están en menor abundancia. Entonces, ¿qué química vamos a ver en esta materia, en biología? Vamos a ver un pequeño universo de la química inorgánica y un universo de la química orgánica. Algunos metales y no metales los vamos a encontrar como sustancias inorgánicas en forma de sales y ácidos. Ahora empezamos con el repaso de química orgánica y podríamos definir que la química orgánica es la química del carbono con sus 4 enlaces, especialmente cuando está unido al hidrógeno. En este caso, cuando el carbono está unido al carbono con un simple enlace es un alcano, cuando la unión es con un doble enlace es un alqueno, cuando la unión es con un triple enlace es un alquino. Existen formas de unirse con dobles enlaces, como vemos en el benceno, por ejemplo, que se llaman dobles enlaces conjugados en un anillo cíclico de 6. Otra forma de escribir las moléculas orgánicas es simplificándolas un poquito más. Y bueno, las mismas moléculas que veíamos recién también se pueden escribir de esta manera. Lo que vemos acá abajo es un ejemplo de más simplificación todavía en la escritura. Cada uno de los vértices es una unión carbono y generalmente las vamos a ver escritas de esta forma. Cuando el carbono tiene algún enlace con el oxígeno, empezamos a tener diferentes sustancias químicas orgánicas. En el caso que la unión sea con un oxidrilo, la sustancia es un alcohol. Si la unión es con un oxígeno en un doble enlace y ese mismo carbono está solamente unido en hidrógeno, es un aldehído. Cuando la unión es un doble enlace del oxígeno y el otro enlace del carbono es con un oxidrilo, esa función será un ácido. Existe también cuando el oxígeno se une a dos carbonos, si uno de esos dos carbonos está con un doble enlace a un oxígeno, esa es una unión éster. Al éster también se lo puede ver como la unión de un ácido con un alcohol. Más adelante vamos a ver algo similar con las aminas y los ácidos. Acá tenemos 3 compuestos químicos más. Unos son las cetonas, que es cuando el carbono está unido con un doble enlace al oxígeno y a su vez está unido a otros carbonos. El éter, que es cuando
los carbonos están unidos entre sí a través de un oxígeno y un compuesto bastante común que son los fenoles, que es un alcohol especial porque está unido el oxígeno a un carbono que forma parte de un anillo aromático. Cuando el heteroátomo es un nitrógeno, cuando digo heteroátomo hablo de cualquier átomo que no sea ni carbono ni hidrógeno, o sea, en este caso nitrógeno. Como les venía diciendo, cuando el heteroátomo es un nitrógeno, las uniones se pueden llamar aminas o amidas, cuando el caso es que el carbono también está unido a oxígeno. Otro tipo de unión que hacen las aminas con ácidos son los ésteres de amida. Cuando el carbono se une al azufre, forma tioles, como se observa en el primer compuesto. Los tioles son radicales que se pueden ver en varios aminoácidos de proteínas. Cuando estos aminoácidos están cerca, sus tioles se unen formando puentes disulfuro. En otros casos, un tiol puede reaccionar con un ácido y formar un tioéster. La variabilidad de compuestos orgánicos que pueden armar estos átomos con el carbono es muy amplia. En química biológica es un poquitito más acotada y en estos ejemplos se van a mostrar las uniones y las funciones que son más comunes para encontrar en química biológica. Los ésteres de fosfato, por ejemplo, son uniones que vamos a ver para la clase del 30, que son muy importantes y quiero que presten atención a cómo está compuesta esta unión. Tanto el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y otros átomos que no sean carbono y estén unidos en una molécula orgánica se los denomina heteroátomos. Los heteroátomos forman parte de grupos funcionales que le darán características especiales a esa molécula orgánica. Por ejemplo, los grupos ácidos le confieren la característica de acidez. Los grupos amino le confieren la característica de alcalinidad. Los grupos tioles aportan ambiente antioxidante o reductor. Varios dobles enlaces conjugados son característicos de los pigmentos y de sustancias antioxidantes, como por ejemplo Q10. Los enlaces éster de amida son los enlaces que forman las proteínas. Los enlaces éster son característicos de moléculas lipídicas, como las grasas, que son triacilgliceroles, los fosfolípidos o los ésteres de colesterol. Los polialcoholes y aldehídos son característicos de los hidratos de carbono. Hasta acá llegamos con los elementos que forman parte de la materia viva. En el próximo video vamos a ver en más profundidad las biomoléculas.